Vamos a hacer un balance del tema de la inseguridad en el país, pero un informe que nos pone como el sexto país más violento del mundo. Carla Álvarez, docente universitaria del IAEN, está con nosotros, experta en temas de seguridad. Carla, gracias por acompañarnos. Buenos días. Es ACLED, esta iniciativa global de datos de ubicación de conflictos armados, la que nos pone como el sexto país más violento del mundo. Primer comentario sobre esto. A ver, el informe es interesante porque muestra los patrones globales de conflicto. Esto quiere decir que analiza todos los conflictos que hay en el mundo y hay varios resultados interesantes. Lo primero es que, Palestina está en el primer lugar. El genocidio que se está cometiendo contra Palestina ocupa el primer lugar de gravedad, ¿no? Tanto por la difusión geográfica del conflicto como por el número de bajas. Después vienen otros conflictos como Ucrania, Sudán. En Sudán también hay un genocidio y lo que vemos es que estos conflictos tienen una gran letalidad. Muchas personas muriendo. Pero ahí está el mapa, mira, ese es el mapa. Exactamente. Gran parte del mundo está en un color más claro, pero los oscuros somos nosotros, los más violentos. Con el mapa tú puedes ver que en África, en Asia, en otras regiones tienes conflictos intraestatales e interestatales, ¿sí? Es decir, hay facciones combatiendo. Myanmar es un ejemplo gravísimo de una fragmentación de la conflictividad interna. Ahora, América Latina tiene una particularidad y es que en el continente lo que tenemos es un patrón de violencia por crimen organizado, ¿sí? Y ahí tenemos el papel muy relevante por los números de México, de Brasil, Colombia, Ecuador, Haití. Es decir, la mayor cantidad de países del continente americano están azotados por el crimen organizado. Veamos la lista ahora sí para que la gente ubique cómo estamos en relación con otros países. Y lo que tú decías, lo preocupante. A ver, Palestina, 65,000 muertes por el conflicto con Israel desde 2023. Luego tenemos por ejemplo, Nigeria está en quinto lugar. Ahí está. Nigeria, con una crisis étnico-religiosa que lleva muchos años de violencia. México ya sabemos lo que pasa. Siria, un conflicto de 14 años, una guerra interna que ha dejado miles de muertos. Y Myanmar es un país donde la crisis política y los enfrentamientos políticos dejan muertos todos los días. Ahora veía un informe que 150,000 personas han tenido que ser desplazadas de Myanmar. Estamos en una lista superada por 5 países donde la violencia es brutal. Estamos tan mal. A ver, no tenemos las mismas cifras de letalidad, pero tenemos una importante gravedad en nuestra situación y esta gravedad está determinada, según ese informe, por la fragmentación de la violencia en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos múltiples organizaciones criminales que están combatiendo entre sí por ocupar el territorio, por hacerse con el negocio de las rentas ilegales de la minería, del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera. Y estas organizaciones en este combate lo que están haciendo es aumentar la letalidad de los enfrentamientos y también la crueldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas organizaciones, al estar fragmentadas, pues tienen que combatir con uñas y dientes, digamos, y con armamento muy sofisticado, y esto hace que la crueldad y la letalidad aumente. Entonces, eso ha pasado en el Ecuador. La letalidad y la crueldad ha aumentado. Estamos un poquito más altos que Haití, por ejemplo, donde en las calles salen grupos delincuenciales, pandillas, a asesinar. Así Estamos mejor que ellos. Estamos peor. Peor que ellos, perdón. Así es, y es grave también porque en muchos países latinoamericanos y en general en el mundo, esto es un patrón. Los gobiernos piensan que es posible combatir tanto la violencia, los enfrentamientos internos como el crimen organizado a través de intervenciones de mano dura. Es decir, los estados se arman fuertemente para combatir o las disidencias o el crimen organizado, etcétera, y lo que ha ocurrido es que los estados empiezan a ser parte del problema de la violencia para las sociedades. Entonces el informe relata de que la sociedad civil está más amenazada y más vulnerada que nunca, tanto por el Estado como por las facciones disidentes del crimen organizado y los combatientes en general. Dice que el informe que en el Ecuador operan al momento 50 grupos armados y 40 pandillas. Así Cuando empezó este conflicto armado interno, se había declarado a 22 grupos como terroristas.
Sí, han aumentado. ¿Qué pasa? Digamos, se dividen entre ellos y se crean más bandas delincuenciales. La fragmentación es un patrón, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global y también en América Latina y en el Ecuador. ¿Qué quiere decir la fragmentación? Que ya no hay grandes organizaciones criminales, sino que estas se han dividido en parte como reacción a las acciones del Estado o de los gobiernos, ¿no? Y se dividen y entre ellas pues subcontratan, mantienen relaciones inestables, volátiles, pero lo más grave es que entre ellas tienen que mostrar pues capacidad de letalidad, eso las hace armarse fuertemente, y además deben demostrar capacidad de control de los territorios, las rutas logísticas y capacidad de cumplir con los ofrecimientos que hacen a sus contrapartes internacionales o nacionales. Es decir, tienen que demostrar eficiencia y capacidad de letalidad frente a sus enemigos y a sus contrincantes. Ahora, el resumen de todo esto, que además lo publicó Forbes, la revista que creo que todo el mundo la lee en el mundo, demuestra que estamos peor que nunca. Bueno, tenemos una debilidad importante. Si tú revisas otros informes internacionales, lo que te muestran es que el crimen ha crecido en el Ecuador. Por ejemplo, los informes del GTOC de este año, cuando tú ves los indicadores, puedes encontrar que el crimen organizado ha subido en sus capacidades, pero el Estado se ha debilitado. Se ha debilitado institucionalmente, en su liderazgo político, en su capacidad de imponer la ley, de hacer justicia. Y esto quiere decir que nosotros tenemos un desafío enorme, ¿no? Es un desafío institucional enorme. Si bien el crimen ha crecido en todo el mundo y en nuestro país especialmente, pues el Ecuador ha debilitado sus capacidades para enfrentar el crimen organizado, y creo que ese debe ser el principal punto de atención. Ahora, cuando el gobierno habla de lo que pasa en la seguridad, da unas cifras positivas, habla de 18 objetivos de alto valor capturados, entre ellos alias Fito, y varios cabecillas más de grupos muy peligrosos en el Ecuador, de 120 objetivos de mediano valor. Habla de que se matan entre ellos, de que los índices de violencia es porque se están matando entre ellos. Bueno, a la final yo creo que es importante que el gobierno haga el ejercicio de transparentar sus cifras. También ha dado unas cifras absolutamente grandilocuentes que si las miramos con lupa nos dejan algunas inquietudes. Una cifra que se ha dado es de 2.181.000 operativos, algo así en 2 años, lo que representa 3.000 operativos diarios, lo que representa solo la captura de 18 líderes de bandas criminales. Ahora, ¿a qué se llama operativo? Ese es el tema. ¿A qué se llama operativo? A que te paren en una carretera y te piden la cédula de identidad, ¿eso ya cuenta como operativo antidelincuencial? Y esto también significa que la captura de estos delincuentes, de estos cabecillas, ha sido altamente costosa. Y esto también implica que solamente hemos capturado cabecillas, pero no hemos desarticulado estructuras criminales, y que se ha hecho un uso y abuso de los operativos militares sin contar con otras medidas estratégicas como el uso de la inteligencia estratégica y medidas sociales que podrían reforzar como el tejido social, o que podrían reforzar condiciones de bienestar, que también son elementos que desincentivan la participación en el crimen organizado. Ahora, lo que estamos viendo es una estrategia que parece que no da resultado. La misma estrategia, sacar a los militares de las calles, decretos de estado de excepción, cuántos vamos, en cuántos años, que parece que no funcionan. Y además de que efectivamente parece que no funcionan, desgastan, deslegitiman instituciones altamente estratégicas como la policía, las Fuerzas Armadas, y trivializan las cifras. Es necesario que haya una transparencia, haya una rendición de cuentas sobre las cifras, y también que tengamos un plan de seguridad, una política criminal que nos lleve más allá de tener acciones y operativos muy puntuales, a veces muy histriónicos, parecen de película, pero que no tienen los resultados que el Ecuador necesita. Entre ellos debería haber un plan que realmente apunte al fortalecimiento institucional de instituciones estratégicas como las Fuerzas Armadas, la policía, la seguridad, la justicia, para poder reforzar y enfrentar de largo plazo este flagelo. Ahora, hay otro tema que es importante, y ahí sí le comprendo al ministro cuando sale a denunciar a los jueces. La justicia en el Ecuador es absolutamente injusta. Abre las puertas traseras a quienes entran
con grandes crímenes por las puertas delanteras. Totalmente, y es necesario hacer una depuración del sistema judicial y también de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Si nosotros no empezamos por la depuración de las instituciones, cualquier otra medida va a ser una medida infructuosa porque va a haber fuga de información, va a haber complicidad y en definitiva los resultados o los recursos que se inviertan van a caer en el saco roto. Necesitamos empezar por una reforma institucional, una depuración, y esto debe ser en el marco de un plan estratégico de mediano plazo que todavía no hemos visto. Mete la mano la política en la justicia y ese es el problema. Por eso no se depura. Bueno, hay que hacerlo, hay que correr algunos riesgos. Es necesario que la justicia se depure. La justicia probablemente es el sector estratégico más importante para encontrar resultados de largo plazo y contundentes para luchar contra el crimen organizado. Quiero pedir que me pongan nuevamente la lista de esta organización ACLEF para terminar, Carla, y ver y compararnos con los que estamos en ese top 10. Ya hablamos de Palestina, un conflicto armado que deja casi 70,000 muertos. Myanmar, las crisis políticas que han desplazado 150,000 personas. Siria, 14 años de guerra interna que han dejado ciudades destruidas, miles de desplazados, miles de muertos. México, ya sabemos la alianza que muchos carteles de la droga tienen con el Ecuador. Nigeria, el grupo Boko Haram que ha dejado más de 1 millón de desplazados y cuántos miles de muertos. Estamos un poquito mejor que Nigeria y mucho peor que Haití, por ejemplo. Sí, efectivamente estamos... me parece que lo que revela la lista, que a mí es lo más llamativo que me parece, es que México y Ecuador, y bueno, después viene Brasil, están en una lista de países que están azotados por el crimen organizado. Es decir, ni siquiera hay desacuerdos internos tan graves como en África o como en Myanmar, en Asia. No tenemos un conflicto entre estados. Es el crimen organizado que está corroyendo a nuestras instituciones y que está matando a nuestra gente y que está rompiendo el tejido social, nos está impidiendo una vida en adecuadas condiciones. Es el crimen organizado, pero el crimen organizado tiene una operación global. Nosotros debemos incluso tener, bueno, además de las medidas internas, una política exterior importante, por ejemplo, para pedir corresponsabilidad a los países consumidores de drogas, que son un motor importante para el narcotráfico. Necesitamos tener también medidas adecuadas para reducir los paraísos fiscales o los mecanismos que ayudan a lavar el dinero. Necesitamos estrategias integrales complejas, más allá de lo que estamos haciendo. Necesitamos también unidad latinoamericana para poder enfrentar este flagelo. Bueno, hay muchas cosas por hacer, es necesario que los gobiernos se sienten a conversar. Ojalá algún rato cambie esta historia. Gracias, Carla, por venir. Gracias también.